Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección en The Blog Code Series, donde estaremos conversando sobre temas específicos de la mano de entrevistados especializados. Comenzamos nuestra serie sobre criptoeconomía conversando sobre DeFi o Decentralized Finance, una serie de servicios financieros descentralizados que opera mayoritariamente sobre Ethereum. Para ello estaremos hablando con Camila Russo, una periodista especializada en mercados y más recientemente enfocada al mercado de DeFi a través de su newsletter The Defiant. Con Camila estaremos conversando sobre cuáles son los retos y beneficios que nos traen estos nuevos servicios financieros. Únanse a la conversación y vamos a ver qué tiene para contarnos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Camila. No, gracias a ti, un gusto. Bueno, en primer lugar, quisiera que me dijeras qué ventajas ofrecen los tokens de plataformas alternativas que forman parte de lo que conocemos como DeFi o Decentralized Finance. Mm. ¿Ventajas sobre qué? ¿Como para invertir o...? Para invertir, estamos hablando desde tu experiencia bastante grande dentro de lo que son mercados de inversión. Ya. Em, bueno, es difícil entregar una recomendación financiera. Eso siempre va a depender del perfil de riesgo de cada persona, de lo que cada persona quiera apoyar en el largo plazo, pero más ampliamente la ventaja que tiene un sistema financiero como el que se está construyendo sobre Ethereum y usando la tecnología blockchain se llama Decentralized Finance, es que es un sistema mucho más inclusivo. Entonces, las ventajas de muchas de estas plataformas es que permiten a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con cualquier nivel económico, acceder a estas plataformas y invertir en estos instrumentos. Creo que esto ha sido como la gran revolución que ha permitido DeFi, porque a diferencia del mercado financiero tradicional, donde uno tiene que abrir una cuenta en un banco, para recién abrir una cuenta de inversión se requiere tener algo de capital inicial, se requiere comprobar ingresos, una serie de cosas. Esto lo único que se requiere es una conexión de internet y un poco de ETH para pagar el gas del network. O sea, son términos que se hace un poco complicado de ingresar al principio, pero una vez que se aprende es muy fácil y es lo único que se necesita para empezar a invertir en estos sistemas. Y entonces para mí eso es la base, o sea, el acceso que entregan. Y de ahí ya podemos entrar en cosas más específicas como las distintas inversiones que se pueden hacer, el riesgo que tienen, pero sí, para mí esto es lo más importante. Claro, por supuesto, vamos a entrar en temas un poco más específicos a partir de ahora, ¿no? Pero algo Ujú. que llama muchísimo la atención de tu propio viaje, que queda registrado, obviamente, lo empezaste como inversora en DeFi 10, está bastante bueno, de verdad, y obviamente llama muchísimo la atención porque DeFi es algo que está recién comenzando, ¿no? Y algo que ya está adoptando seriedad como inversión. Y quisiera que primero, como estamos hablándole a personas que no tienen necesariamente instrucción en inversión, tú hablaste sobre niveles de riesgo en inversión. Ujú. ¿A qué nos referimos exactamente con eso? Porque tú en DeFi 10 comenzaste con una inversión de $1,100 en Ujú. tokens. Esto no es algo que necesariamente todo el mundo pueda aportar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿es necesario invertir esa cantidad de dinero para poder comenzar a utilizar DeFi? Mm. Entonces, separemos la respuesta en dos. La primera parte es el nivel de riesgo. Y para empezar a invertir en DeFi hay que tener claro que es un sistema bastante riesgoso. Em, por razones distintas al mercado financiero tradicional. Em,
La parte de riesgosa de DeFi es lo nuevo que es el ecosistema en sí. O sea, uno está acá tratando con tecnologías, con empresas que recién, las empresas, no sé, tendrán 1 o 2 años o un par de meses alguna. Y la tecnología en sí es blockchain que tiene 10 años máximo con Bitcoin. Entonces todo muy nuevo, es muy experimental y eso en sí es riesgoso. Eh, y no solo eso, sino que por cómo funciona todas estas plataformas, que la gracia es que son programas de computador que los desarrolladores escriben, lo lanzan en la blockchain y la gracia es que funcionen así, o sea, sigan funcionando sin mucha intervención humana. Y también de manera muy abierta, o sea, cualquier persona que sepa cómo funciona esto puede meterse a todos estos programas y el código está a simple vista de cualquier persona. Entonces, eso, la ventaja es que es más transparente que el sistema financiero tradicional, pero la desventaja es que queda expuesto a los hackers que pueden ver este código y pensar en maneras de explotarlo y tratar de buscar maneras de beneficiarse económicamente. Y entonces esos son los riesgos que hay que considerar, o sea, que haya alguna falla en el código, que se rompa uno de estos programas, y sobre eso la volatilidad misma que tienen las criptomonedas, que eso ya es más parecido a los riesgos financieros comunes. Entonces, eh, cosas que uno puede como considerar es ver los protocolos y los equipos detrás de estos protocolos y plataformas antes de meterse a invertir en cualquier cosa, saber la trayectoria que tienen, cuánto tiempo han estado en el mercado, si es que han recibido alguna auditoría, eso es muy importante, cuánta plata han estado manejando. Entonces, mientras más tiempo hayan estado en el mercado, con más cantidad de plata, con varias auditorías y pruebas que se le hayan hecho, mejor. Y incluso mejor si es que han sufrido algún ataque, porque significa que ya se han fortalecido en contra de estos ataques. Entonces, para mí, por ejemplo, Maker es un ejemplo de esto. O sea, MakerDAO es como la columna de DeFi. Está desde el principio de Ethereum, o sea, desde el tipo 2015 o 2016, está el equipo de Maker y ahora está manejando 400 millones de dólares más o menos de valor en los contratos inteligentes. Entonces, eso es una cosa que considerar el riesgo. Y después, también me habías preguntado si es que es necesario tener $1.000 o cuánta plata es necesario tener para Claro. invertir. Y no, esa es la gracia, o sea, parte de este acceso no es solamente la posibilidad de acceder a cualquier plataforma, pero también que realmente no se necesita nada, o sea, uno puede invertir $1 si quiere, no hay límites, no hay mínimos de inversión ni nada, o sea, la plata que uno quiera la puede poner en estos contratos porque como te decía antes, o sea, al final es código, son programas de software que no hay como un humano que esté en un escritorio aceptando tu inversión y tomando tu cheque y después dándoselo a un manager. No, es tú mismo tomas la plata que está en tu cuenta de Ethereum, eliges cuánto invertir, dónde ponerla y lo haces todo desde tu computador con un par de clics. O sea, es una cosa bien futurística. A mí me gusta porque es como
se siente como que la plata finalmente está alcanzando a la experiencia que uno tiene con todas las otras cosas de Internet. Todas las experiencias que uno tiene en Internet ahora son súper fáciles y globales y fluidas y rápidas y creativas. Y con la plata eso nunca ha sido así, o sea, siempre es todo mucho más complicado, que necesitas el número de cuenta, el ID, esperar 3 días que se procese la transacción, esto, lo otro. Y entonces lo que está haciendo Ethereum, que al final es una red sobre Internet igual de interconectada que Internet, está haciendo que la plata, que lidiar con la plata sea igual de fácil cuando uno está en el resto de Internet, que es como debería ser en estos tiempos en el fondo. Bueno, sí, efectivamente eso es un punto a favor. Y tengo que reconocer que tu propio viaje, tal y como tú lo contaste, invirtiendo, de hecho hace algo que termina siendo muy extraño en el ecosistema, ¿no? Vemos que hay una constante charla sobre adopción y necesidad de educación, pero esta es una de las muy extrañas veces en que se expone paso a paso cómo alguien puede realmente invertir en estos proyectos, cuál es realmente el proceso, cuáles son las notas que se tienen que tomar de cada proyecto, que se tienen que tomar en cuenta. Y en particular, bueno, por eso te felicito, de verdad, Muchas gracias. de verdad está muy bueno eso porque todo el mundo habla es de cómo se hicieron millonarios de la noche a la mañana o de cómo tienes que invertir una importante cantidad de dinero y olvidarte de ella, no todo el mundo se puede dar ese lujo, porque hasta el momento así es como se ha visto la inversión en cripto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Sí, sí, totalmente. Hasta ahora estoy muy de acuerdo que la inversión en cripto parece un poco lejana para muchos, porque es como un poco el casino. Es meter un poco de plata. Uno escucha esta historia, un amigo me contó de Bitcoin en el 2013, decidí comprar 10.000 Bitcoin y ahora soy millonario. Y entonces es una cuestión, que es una experiencia que parece muy lejana, que cualquier persona más, no sé, menos arriesgada haría. O sea, meter tanta plata en una cuestión desconocida que pueda subir varias veces, como también pueda bajar varias veces. Lo mismo con, o sea, Bitcoin, y después vinieron los ICOs, que fue lo mismo, o sea, inversiones como súper volátiles, un poco de nuevo como ir al casino, algunas fallan, otras no. Pero para mí lo interesante de DeFi es que se aleja un poco de este modelo, porque lo que trata de hacer es efectivamente entregar los servicios más parecidos que entrega un banco. Entonces, no solo entrega la posibilidad de hacer apuestas súper riesgosas y con volatilidad y todo, que claramente lo hace, pero también incluye otras alternativas que son para perfiles de riesgo más estables, eh, que se asemejan, por ejemplo, a tener una cuenta de ahorro. Entonces, hay mecanismos en que uno pone la plata en un stablecoin, una moneda estable que está atada al valor del dólar, 1 a 1 al dólar. Entonces, DAI es como la más importante de DeFi, en el sentido que es la única moneda estable que es más descentralizada que otras stablecoins, como USDC, USDT. Bueno, podemos entrar en ese tema, pero el punto es que uno puede comprar una de estas monedas estables atadas al dólar, o sea, con muy poca volatilidad, y ponerlas en un contrato inteligente que te entrega intereses en esa plata.
Entonces, lo que pasa por atrás es que tus monedas estables están yendo junto con varias otras depósitos, y por el otro lado hay gente que está tomando prestadas esas monedas y pagando intereses para tomar prestadas esas monedas. Entonces Claro. lo que tú recibes a cambio de poner esos depósitos son los intereses. Y entonces es muy parecido a tener una cuenta de ahorro en una moneda como atada al dólar con una tasa de interés que en casi todos los casos es variable en DeFi. Entonces ha ido hasta por encima de 10% hasta 1% ahora. Entonces tampoco es algo, un retorno muy asegurado, pero de todas maneras, o sea, en general ha estado muy por encima lo que ofrecen la mayoría de los bancos, sobre todo los bancos en los mercados desarrollados. Entonces, para mí es súper importante tener esta alternativa en cripto, porque lo que decíamos antes, o sea, siempre ha sido el otro lado como mucho más loco del casino, de hacerte rico de la noche a la mañana, que no es para todos y no es seguro, y ahora está esta otra alternativa, que es más para la gente que Más controlada, quiere quizás. ahorrar, sí, de una manera más segura y más estable. Y ahora quisiera que nos metiéramos un poco más dentro de tu experiencia, ¿no? Tú eres Ujú, una periodista que ya tiene muchísimo andar en lo que es la parte de mercados. ¿Cómo ujú. fue tu transición, tal vez, desde la parte de cobertura de mercados hacia cripto en primer lugar? Em, a ver, la transición fue... a ver, yo creo que la manera de entender cómo entré a cripto es que la primera vez que escribí sobre Bitcoin fue en Argentina. Yo estaba ahí con Bloomberg. Bueno, como un poco de background antes de empezar con el Defiant, que es mi newsletter que escribo sobre DeFi casi todos los días, y de escribir el libro de Infinite Machines sobre Ethereum. Antes de eso estuve en Bloomberg News como periodista por 8 años, y empecé con una práctica en Nueva York. Después estuve en Buenos Aires casi entre 4 y 5 años. Después estuve en Madrid y después volví a Nueva York. Entonces cuando estuve en Buenos Aires, fue cuando yo estuve ahí entre el 2012 y el 2016, por ahí, por esa época. Y esa época coincide con el segundo término de Cristina Fernández. Y en esa época, bueno, y ahora de nuevo, pero en esa época Cristina impuso controles cambiarios muy fuertes en Y ahora Argentina. de nuevo, Y Cristina ahora los de nuevo. impuso. También. La historia se repite en Argentina. Un saludo. Sí, lamentablemente. Pero bueno, y también de nuevo había mucha inflación. Había 25% de inflación. Y entonces, esto fue el 2013. Y el 2013 también Bitcoin tuvo una de sus como burbujas, que cruzó primero 100 a principio de año y después 1000 más tarde el 2013. Entonces esto trajo mucha atención a Bitcoin, y en Argentina también. Y en Argentina sobre todo por todos estos problemas de inflación y controles cambiarios. Entonces yo, como estaba cubriendo el mercado, escribí sobre cómo los argentinos se estaban protegiendo de la inflación y de los controles cambiarios con Bitcoin. Bueno, y ahí en esa época yo no, antes de escribir esa historia, yo nunca había escuchado de Bitcoin, nada, pero investigando para ese artículo, lo encontré súper interesante, o sea, esta idea de tener una moneda paralela que no dependa de ningún país, de ningún banco central, que cada persona pueda realmente ser dueño de su propia plata. Lo encontré súper como interesante. Entonces,
después de eso como que siempre seguí mirando el mundo cripto, pero no realmente cubriéndolo para Bloomberg, porque yo estaba enfocada en el mercado argentino y eso. Pero luego cuando volví a Nueva York con Bloomberg, el 2017, que volví para formar parte de un nuevo equipo que había dentro de el grupo como de Markets, que es un blog que se llama Markets Live y que es comentario a tiempo real sobre los mercados. Bueno, entonces me fui a Markets Live y como ahí había libertad de escribir de lo que uno encuentra más interesante, el 2017 obviamente que había toda una locura con cripto y empecé a escribir de ese tema y después empecé a escribir de ese tema para Bloomberg News, o sea, no solo para el blog, sino para los artículos de Bloomberg News, después para la tele, para la radio, porque el interés en esa época era Bitcoin y se iba a los más leídos de Bloomberg instantáneamente, entonces todo el mundo quería contenido y empecé a cubrirlo ya como casi que mi trabajo, mi segundo trabajo después de Markets Live. Y, y así fue, y todo el 2017 fue una locura cubrir cripto con Bloomberg, realmente fue una súper buena experiencia porque me dio mucho acceso y también como por el ritmo de Bloomberg que te requiere producir mucho contenido todos los días, como que tenía que estar encima de lo que estaba pasando encima de los mercados y todo. Así que así fue como me metí y después nunca me fui. Después, claro, me puse a investigar del libro de Ethereum y bueno, ahora full time cripto. Ah, bueno, o sea, pero no lo hagas sonar como una secta. Eh, Sí, no nos dejes salir. me atraparon, no me dejaron salir. No, en realidad te pregunto por tu experiencia pasando de mercados a cripto, porque como ya habíamos comentado previamente, ¿no? Esto es, primero, DeFi es algo que se está desarrollando justo ahora, con tu experimento lo hiciste ver mucho más accesible de lo que ya conocíamos previamente. Y ahora quisiera quizás lanzarte una pregunta que ya he estado rondando desde hace tiempo en varios reportes que tienen que ver con eh, la diferencia quizás en qué tan ávidos son ciertos usuarios a nivel de inversión con comparación con otros. Específicamente quisiera preguntarte a ti en tu experiencia si tú te has encontrado con la respuesta a esto. Eh, está ya en estadísticas, en ciertas estadísticas, que hay menos mujeres que utilizan plataformas de exchange, que utilizan plataformas de carteras, etcétera. No es un Mm, secreto porque ya ha sido publicado así. ujú. En tu opinión, si sabes la respuesta, ¿por qué crees que quizás las mujeres son inversoras menos ávidas, al menos en lo que concierne a cripto? No sé si hayas Mm. visto eso en tu carrera. O sea, sí, no es ningún secreto, estoy de acuerdo que desafortunadamente es así. Y, o sea, es cosa de verlo uno mismo, o sea, yendo a las conferencias de cripto, viendo la gente que está involucrada como en las conversaciones en Twitter y en general, o sea, se nota una falta, una desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, es un sector que está muy dominado por los hombres y es difícil, creo que no sé si alguien puede tener una respuesta específica de por qué pasa esto. Yo creo que de partida, cripto es algo, un área que combina tecnología con finanzas, que tradicionalmente las dos áreas son predominantemente, o sea, son, la dominan Masculina. los hombres, sí. Entonces, eh, eso influye porque la gente que se mete a cripto se mete porque desde las finanzas, porque les interesó invertir,
o desde la tecnología porque son desarrolladores y les interesó construir sus cosas en blockchain. Entonces vienen desde esos sectores, la gente que está en cripto. Por otro lado, hablábamos de lo volátil y riesgoso que es casi siempre invertir en cripto. Y también hay varios estudios que demuestran que las mujeres en general nos gustan tomar menos riesgo que a los hombres. O sea, como buscando razones de por qué esto pueda pasar, a mí esas son las cosas que se me ocurren. Pero yo creo que DeFi y cripto en general son una oportunidad súper importante y súper buena para que las mujeres se atrevan y se involucren más en las inversiones y en tomar más control sobre sus ahorros. Porque como te contaba, o sea, no hay requisitos para ponerse a invertir, ni tampoco hay mínimos. Y la comunidad en sí es bastante abierta, en contrario a lo que uno pueda pensar. O sea, yo creo que la comunidad de Bitcoin de repente puede parecer un poco más cerrada, como un poquito más agresiva, porque es una generación un poco más vieja, como que viene como con unas ideas un poquito más dogmáticas, que puede ser un poco chocante, no sé. Es una cultura, a mí, yo la encuentro que es como un poquito intimidante, la verdad. Pero para mí, Ethereum y DeFi no tienen esas como cualidades. Como me parece una comunidad mucho más abierta y más inclusiva. O sea, yo me siento muy cómoda en todos los eventos de Ethereum y de DeFi, nunca he tenido ningún problema. Entonces, para las mujeres que estén como pensando en si investigar o no, si ir a algún meetup cuando las cosas se normalicen, empezar como a meterse un poco en este espacio. Yo realmente que lo recomiendo mucho, porque es fácil empezar y meterse en este tema y empezar a experimentar. O sea, de verdad que se Claro. necesita una billetera de Ethereum y eso es todo. Bueno, de verdad, gracias por esa perspectiva, porque eso parece ser algo que no se ha hablado lo suficiente, apenas se está comenzando a hablar, que es como el impacto de las, digamos, diferentes culturas en cripto y cómo le dan la bienvenida o no a nuevos integrantes, ¿no? En este caso, bueno, lo sectorizamos un poco porque sigue siendo eso, un tema en que no se habla lo suficiente y muchas gracias por tu opinión en esto. Sí, Ahora sí, pasando a ya, o bueno, volviendo a tu lado periodístico, ¿no? Quiero hacerte una pregunta que quizás sea un poco tajante, pero lo vi en estos días, obviamente, en Twitter y a ver. necesitaba saber tu opinión. Parece que el término de DeFi está siendo usado últimamente, especialmente este año, ¿no? De una forma similar que blockchain fue usado en 2017, ¿no? Como para crear una expectativa. ¿Crees que el término de DeFi está sobreestimado? ¿Y qué crees que es lo más importante que el público debe conocer sobre DeFi? Mm. Es difícil la pregunta porque por un lado yo encuentro que DeFi todavía está muy subestimado en el sentido de que muy poca gente lo conoce. O sea, yo hablo con cualquier amiga fuera de este mundillo, hablo con mi familia y nadie sabe lo que es, nadie entiende. Em, y, y eso, o sea, a pesar de que para mí es lo más fascinante e innovador que está pasando en todo blockchain, incluso en la finanza, en fintech en general. Entonces, para ser un sector que está trayendo como tanto progreso y tanta oportunidad y tanta innovación y crecimiento, que tan poca gente todavía lo conozca, para mí es bien increíble y por eso digo que por un lado se está subestimando. Pero te encuentro razones, lo que dices es que se está sobreestimando quizás como la burbuja dentro de cripto. O sea, la gente que sabe cripto
uno viene escuchando de DeFi hace tiempo, y quizás varias plataformas se llamen a sí mismas DeFi como para atraer interés, pero en realidad no lo son. Y quizás, no sé, logren engañar a personas que ponen su plata y confían en ellos pensando que son una cosa que al final no lo son. Yo creo que se está empezando a ver un poco eso, y creo que de todas maneras, o sea, está el riesgo de que pase más y más porque este año los tokens de las plataformas que son DeFi han crecido bastante, o sea, han aumentado mucho de precio, más que Bitcoin. Esta semana Compound, que es una de las plataformas más importantes, sacó su propio token, Comp, y no sé, pasó de $16 a 100 en un día, o sea, subió casi 10 veces de precio en un día. Entonces eso genera como mucha ansiedad, mucho interés de gente que no necesariamente sabe qué es esto, pero ve estos números, entonces se quiere meter. Y obviamente siempre hay que tener cuidado con eso, o sea, nunca invertir en algo solo porque diga DeFi, o sea, que no se transforme como en una palabra de marketing. Para Claro. mí, DeFi, o sea, más que la palabra, tiene valor en sí el hecho de ser, de que no se pueda censurar, de ser transparente, de no requerir información personal de la gente, o sea, esto que te contaba de que uno puede acceder a cualquier plataforma, todo eso tiene mucho valor. Y más allá del término no, como uno le quiera llamar. Entonces, no, no me gustaría como que el término que se empieza a usar como marketing para cosas que no son DeFi terminan enlodando algo que es realmente valioso. Pero al final, o sea, las recomendaciones, nunca meterse en una plataforma sin investigar bien lo que es antes, o sea, no comprar un token porque todos lo están comprando. Eh, sí, yo creo que, o sea, con DeFi y con todo, o sea, Claro. averiguar, investigar, hacer un poco de research antes. Bueno, por supuesto, esa siempre será la mejor recomendación. Y bueno, también ahora que volvimos obviamente al tema de la inversión, Ujú. bueno, para quienes te estén conociendo mediante esta entrevista, tú realizaste un experimento con la inversión en 10 proyectos distintos dentro de DeFi. Eh, Quisiera que me dijeras, a lo largo de esta experiencia, obviamente tienes que ya haberte fijado en otros proyectos. ¿Qué otros tokens y plataformas estás considerando para una nueva versión de DeFi 10? Interesante. La verdad es que no había pensado en una nueva versión, Mm. pero sí, es una buena idea. Y de todas maneras, o sea, han salido muchas plataformas nuevas desde que lancé esto, obviamente a principio de año. Em, Creo que una de las que más me ha llamado la atención ha sido Balancer, que Balancer lo que hace es que permite crear un pequeño como, permite crear un portafolio de inversión de tokens. Em, y la gracia es que lo hace de tal manera de que uno pone el peso que le quiere asignar a cada token. Por ejemplo, yo digo que quiero un portafolio que sea 30% ETH, 30% Synthetix, 30% Link, y el resto que sea DAI, ponte tú. Ya. Y uno puede poner el número de tokens que quiera con los pesos que quiera, y el portafolio se ajusta automáticamente
respondiendo a los cambios de precio. Entonces, por ejemplo, si un día ETH sube mucho más que el resto, eso haría que el portafolio en sí ETH quedara sobreponderado al peso inicial. Pero lo que hace esto es que automáticamente se rebalancea para quedar con el peso inicial que uno le asignó al portafolio. Entonces esto es interesante porque esto efectivamente lo que hacen los ETF, Exchange Traded Funds, que es un modelo que hizo que la inversión, al menos en Estados Unidos, fuera mucho más accesible para la gente común y corriente. O sea, para los inversionistas que no son acreditados, el hecho de poder invertir en un índice eh, eh, hace que sea mucho más seguro que por ejemplo, elegir una acción específica. Uno elige un índice y lo mismo pasa con este tema de Balancer. La diferencia es que uno mismo puede hacer su propio índice y mantenerlo así, una inversión pasiva que bueno, va creciendo en el tiempo. Así que eso es una cosa que me encantaría probar, o sea, crear mi propio índice y ver cómo va. El progreso de DeFi realmente es impresionante. Yo, de hecho, o sea, de todas maneras, lo que quería hacer es al final de año decir cómo me fue en el DeFi 10 y tener una sección de todas las cosas como todos los proyectos importantes que ni siquiera existían cuando lancé el experimento. Así que sí, bueno, Balancer es uno y así hay varios más. Ok, no, perfecto. Y como pensamiento final, ¿no? ¿Qué experimentos de inversión le recomendarías a novatos para comenzar en DeFi? Mm. Em, yo recomendaría comprar hay varios tokens que están ligados a DAI, o sea, a esta moneda estable ligada al dólar, pero que automáticamente generan interés. Entonces, lo interesante de esto es que no es que uno esté depositando DAI en alguna plataforma, sino que uno compra un token que representa un depósito de DAI y que el token mismo aumenta de valor según los intereses que va ganando ese depósito. Y entonces esto es interesante porque permite ahorrar de una manera como más estable y más segura que comprar un cripto. Y también es una experiencia que simplemente no se consigue en un banco o en las finanzas tradicionales. O sea, comprar un derivado de un depósito que empieza a ganar de valor solo, o sea, que uno lo ve en la billetera cómo va aumentando con los intereses que va generando ese DAI, es súper interesante. Entonces, algunas de estas monedas son CDAI, que es DAI en Compound, y otro ejemplo es ADAI, o sea, ADAI, que es DAI en AVE. Yo partiría por ahí y después otro experimento como loco, como entretenido que no se consigue fuera de DeFi, es la lotería de Pool Together. No sé si la has escuchado de esto, pero es bien ingenioso porque es una lotería en que uno siempre puede recuperar la plata que uno gastó en los tickets que uno compra. Entonces, la manera en que funciona es que uno compra tickets con DAI y la plata que uno usa, Pool Together, la toma y lo pone en un depósito en Compound. Entonces toda la plata que reúne de los tickets se la pone en Compound y esa plata genera intereses y son los intereses lo que es el premio de la lotería. Entonces todas las semanas se van generando, alguien gana un premio, pero uno en cualquier minuto
puede retirar la plata que invirtió, o sea, que puso los tickets de lotería. Entonces, eso Está es como otro bastante experimento. curioso. Sí, es como una lotería en que uno no pierde plata en el fondo. Bueno, ahí lo tienen. Qué mejor, qué mejor consejo que ese para empezar de forma muy segura a Claro, invertir. sí. Bueno, nada, muchísimas gracias Camila por esta No, gracias a conversación. ti. No, un gusto.